Ya, diputado. Ahora sí, Andrés Lonto, ¿cómo está? Buenos días. Coque, bien, ¿y tú? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo va has todo? estado? Bien, hoy estaba escuchando la noticia de los Andes. Te voy a contar una media anécdota, A ver. pero, pero la prefectura de los Andes, tú sabes que el presidente Boric ha dejado 2 veces plantado a la inauguración de la prefectura. Ah, no te puedo creer. A ver, y cuéntenos. Sí, pues. Mira, hubo 2 compromisos de ir con fecha y todo, se bajó. Yo fui hace una semana. Y bueno, no, yo no me las quiero dar de importante ni mucho menos, Coque, pero después de eso hubo todo un apuro por sacar adelante, pues yo subí videos, subí de todo, pero y mágicamente el presidente aparece 3, 4 días después. No, no quiero decir que sea por eso, pero evidentemente que hubo un retraso de una prefectura, Coque, que lleva más de un mes funcionando, que es espectacular, por lo demás. Esto partió durante el gobierno del presidente Piñera. Sí. Es espectacular la prefectura, es de última tecnología, muy moderna. Lamentablemente tiene muchos vehículos malos que no andan. Una prefectura muy moderna, sin muchos vehículos nuevos, que es necesario. Pero te digo que esta prefectura ya está funcionando hace un buen rato y que el presidente había dejado plantado ya 2 veces la inauguración de esto. Bueno, nosotros comentábamos, lo comenté ayer en nuestra editorial, la desconexión, diputado, Mm, justamente con la región del presidente. mm. No, en la cuenta pública que tuvimos el fin de semana, cuesta creer que el presidente se refiere tan poco a la región y Nada. me dio mucha vergüenza ajena cuando incluso dice, en nuestro gobierno inauguramos el hospital Quillota Petorca. Y lo dice abiertamente. Yo dije, ¿cómo el presidente va a estar tan perdido? Pues, Descaradamente. ¿a, a qué se debe esa desconexión del Mira, presidente con la mira, región? mira, para cerrar lo de la prefectura, estuvo las 2 veces allá además, porque ¿qué más importante que inaugurar una prefectura de los Andes con los O sea, índices de había ido a inseguridad los que Andes y no tenemos? fue a la prefectura. Había ido al Valle de la Concagua y se saltó los Andes, a pesar de que tenía agenda en los Andes. Estuvo en San Felipe almorzando, estuvo en Catemu, estuvo en otros lados, pero se saltó lo más importante, que era inaugurar una prefectura que precisamente se viene a hacer cargo de las cosas más importantes para nuestro país que tienen que ver con la seguridad. Bueno, es una falta de priorización, de desconexión, Coque, y lo que dices tú, hablar del hospital Quillota Petorca, es instalar un relato. Mira, lo que pasó en la cuenta pública es que trata de instalar relatos como que el país estamos viviendo en el mejor de los mundos, que este país está avanzando maravillosamente, y todo lo que ha ocurrido o que ha ocurrido últimamente es gracias a las gestiones del presidente Boric. El hospital Quillota Petorca, todos sabemos que partió durante el gobierno del presidente Boric perdón, presidente Piñera, y que al presidente Boric solamente le tocó cortar la cinta. El hospital Marga Marga, tú bien lo sabes, que viene del 2010. Exacto. El hospital de San Antonio y Casa Blanca es exactamente lo mismo, viene de gestión anterior. Entonces la red de salud en la región de Valparaíso no se ha actualizado en nada, no hay ningún proyecto de este gobierno que vaya a ser, que haya partido durante este gobierno y vaya a ser inaugurado durante este gobierno. Entonces, la verdad es que se dijo poco y nada, Coque, y a mí me dio mucha lástima lo del tema de rentas regionales. No se dijo nada respecto a la urgencia y desafío que tiene que ver con que quienes tributen en nuestra región, los recursos se queden acá, la ley de puertos, el tema de la reconstrucción, porque creo que le habrá dedicado unos 30 segundos o menos a la reconstrucción, algo que es vital y que ha tenido un claro retraso y unas deficiencias operativas y del punto de vista de las competencias que tienen a gran parte de las familias viviendo sin techo todavía. Entonces, la verdad es que pareció ser una oda a sí mismo, en un país que pareciera ser muy distinto del que vive el presidente Boric al que vive en el resto de los chilenos. O sea, una región sobre todo. Bueno, para ser justo, el Sí. día lunes lo tuvimos acá en el estudio y hoy día vamos a profundizar en eso. Sí hubo un anuncio para la región, sí hubo un anuncio importante para la región, un anuncio que nos llamó mucho la atención, que tiene que ver justamente... mira, de ahí tenemos una información que nos llegó, ahí vamos a confirmarla. Cuando el presidente anuncia que en la región de Valparaíso se va a instalar una máquina, un computador, digamos, de inteligencia artificial, ¿cierto? Y que hay una inversión de 7 millones de dólares. Yo lo encontré, y de hecho nuestro equipo periodístico está profundizando en el tema. O sea, hablar de una inversión en inteligencia artificial
de 7 millones de dólares y salir, el Ceremi de Ciencia salió a prácticamente a contarlo muy contento el día lunes, yo creo que es burlarse de la región. Mm. O sea, yo te digo que esos 7 millones de dólares, si se ocupan en seguridad o en salud, o con un cuarto de las licencias médicas, o de lo derrochado o lo defraudado en Procultura, lo ocupamos en esta región, te aseguro que la salud no estaría pasando las penurias y no estaríamos siendo la segunda región más insegura del país. Hablar de inteligencia artificial a mí me parece muy bien en términos de seguridad, de inteligencia, pero la verdad es que, como te digo, Coque, el presidente o no conoce bien la región, o no le dieron bien los datos, o las quedadas en Cerro Castillo no le han permitido, o sea, no, o no ha salido mucho de Cerro Castillo. Sí, yo creo, bueno, justamente el tema de la inteligencia artificial nos llama mucho la atención porque se cuestionó justamente hace un tiempo atrás la gran cantidad de recursos naturales que se ocupan para también echar a andar todas estas máquinas, ¿cierto? Entonces se instala en una zona de sequía, porque en nuestra zona tenemos problemas de agua, ¿cierto? Que lo que más se ocupa para inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se instala en la región. Yo creo que es totalmente un desacierto justamente, y ojalá que se pueda revocar, porque Sí. esa plata están asignada y sobre todo dinero del presupuesto asignado. Son 2 centros supercómputos, así se llaman, 2 centros supercómputos. Además colocan uno en Santiago y uno en la quinta región. Son cerca de 14 millones de dólares, 7 en Santiago y 7 en la región de Valparaíso, cuando yo creo que las prioridades del país y las prioridades justamente de Chile son otras. Ahora, está muy bien la inteligencia artificial, pero yo creo que hoy día nosotros debiésemos caminar primero algo tan básico como usted decía, que es solucionar la reconstrucción de Quilpué. Sí, a ver, es importante la inteligencia artificial. Yo no conozco en detalle el proyecto, ¿ah? Voy a interiorizarme, pero en términos de seguridad es muy importante la inteligencia artificial, las cámaras sobre todo, y también en inteligencia. Son fundamentales la inteligencia artificial. Hay que ver en qué consiste ese proyecto, Coque, pero esos 7 millones de dólares, yo creo que esta región tiene que priorizar proyectos de inversión que están absolutamente paralizados, y que llevan un buen tiempo esperando. Mira lo que pasa con el tren Quillota-La Calera, Coque, Sí. que apareció mágicamente una comunidad diaguita, Araya Araya, que lo que ha hecho es extorsionar al Estado para efectos de poder sacar dividendos monetarios, para efectos de poder, si no retrasan directamente este proyecto en una consulta indígena que nos va a retrasar todo un proyecto que ya lleva muchos años esperando. La permisología, a propósito, que se va detrás de eso, y repercuten claramente en que nuestra región ha tenido un déficit en poder concretar inversiones, sobre todo de construcción, que da trabajo, pero también de acerca de los puertos, el puerto exterior de San Antonio, y distintos proyectos que están en nuestra región. Y estaba revisando el otro día, Coque, que la verdad es que son miles y miles de millones de dólares que lamentablemente no avanzan desde el punto de vista de su ejecución, en una región que ha disminuido ostensiblemente la inversión concretada en proyectos específicos, particularmente por el exceso de permisología o el poco empuje que han tenido autoridades regionales y nacionales. Bueno, y es impresionante la demora también que tiene en el Congreso estos proyectos. Había un proyecto de permisología que estaba con una esperanza de que fuera presentado, que se fuera puesto en tabla en la Comisión de Hacienda, y no se puso en tabla. Se ha demorado justamente ese levantamiento ahí, sobre todo. Ahora, lo quiero llevar al tema de la seguridad que usted ha tocado. Usted es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿cierto? Asume en la región al final una politóloga, Jenny Arriaza, diplomada en Seguridad Ciudadana y máster en Ciencias Sociales. ¿Hay algún tipo de esperanza? Por lo menos pareciera ser que el perfil de la elegida para la región es el correcto. Sí, tiene experiencia en materia de seguridad. Nosotros nos aseguramos, Coque, que la ley quedara con esa especificación, que hubiera experiencia en materia de seguridad. Por eso nos preocupó tanto los nombramientos de las subrogantes, que poco y nada de experiencia tenían y no venían de áreas relegadas a la seguridad principalmente. Esta persona, Jenny, que no la conozco personalmente, la nueva Seremi Seguridad, pero vi los antecedentes, que tiene experiencia al menos en un municipio en Santiago en materia de seguridad. Esperemos que eso repercute en resultados concretos. No conoce la región, no es de la región, lo que obviamente que es una dificultad, porque nosotros queremos que este ministerio y esta Seremi empiece a trabajar desde el día 1 con un conocimiento acabado de lo que pasa en las distintas comunas de nuestra región. Y no no es es de la fácil región. conocer. No es de la región. Y por eso no es fácil conocer la región de la noche a la mañana. Y esta Seremía debe implementarse o empezar a
realizar funciones y empezar a desarrollarlas desde el punto de vista de las nuevas atribuciones que tiene desde el día uno. Y sin conocer la realidad de las distintas comunas, obviamente que eso se dificulta, por lo tanto esperamos que se ponga el día rápidamente y que se ponga de acuerdo también con las distintas delegaciones para que las atribuciones no choquen, no se enfrenten y en definitiva no tengamos dos autoridades tomando decisiones en materia de seguridad, lo que obviamente puede generar un choque de competencias y eso obviamente también va a generar dificultades para tomar decisiones rápidas y con la prontitud que requiere la ciudadanía, sobre todo en cifras muy preocupantes que disminuyeron en homicidios, pero la verdad es que es marginal, Coque, sobre todo considerando que desde el 2018 a la fecha tenemos 750% más de homicidios. No, si bien y esa disminución ha sido muy marginal y la gente además no lo percibe. Estamos viviendo la segunda región más peligrosa de Chile, Coque. Y eso hasta hace algunos años no era así. Cuando estadísticamente se confunde muchísimo con que bajó el alza, o sea, se paró el alza, pero no ha bajado. O sea, en el fondo, la curva de crecimiento de delito no siguió aumentando, pero ese pic no ha logrado la baja que teníamos, ese 750%, usted tiene mucha razón. Sí, además, Coque, que esa alza se produce principalmente durante este gobierno. Del 2021 al 2022 subieron un 45% los delitos de mayor connotación social, los homicidios, y esa curva la celebra el presidente cuando empieza a emparejarse, pero es celebrar su propia desgracia, porque durante el gobierno del presidente Boric es donde estas cifras se dispararon y es durante él que han empezado a estabilizarse, pero después de haber tenido un alza sostenida, es decir, la diferencia de a la baja es marginal en atención a lo que han subido los homicidios en el país desde que asumió el presidente Boric, porque él dice que hay una subida constante, pero la subida del 2021 al 2022 es evidentemente alta y muy distinta a otras alzas que habían habido, es decir, pasamos de 800 y tantos homicidios a 1.200, 1.300 homicidios anuales, y esa es una diferencia bastante ostensible, Coque, en los años con más homicidios de menores de edad en la historia de nuestro país. Bueno, hay que sigue al alza durante este año. Justamente en esa estadística es lo que cambia la visión país de Chile, o sea, cambia la imagen y la sensación de seguridad. Ahora, diputado, estamos con Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional, haciendo este análisis a través, y le contamos a todos nuestros auditores, ve que no lo ven, dice, no, en la tele nos ven, pero en la radio dice, ¿quién está hablando? No, pues Andrés Lonton está hablando con nosotros acá en punanoticia.cl. Oiga, diputado, para no poder enredarnos, porque es interesante saber cuáles son exactamente las atribuciones que tiene esta Seremi de Seguridad en relación, por ejemplo, con el delegado. Porque el manejo de las policías directo, ¿va a ser de la Seremi o del delegado? Es de la Seremi. Bueno, a ver, yo voté en contra de quitarle las atribuciones a los delegados en materia de orden público y seguridad, porque es una institución bicentenaria que ha dado resultados, que depende directamente del presidente de la República y que además, Coque, no menor, puede ser acusado constitucionalmente. El Seremi no puede ser acusado constitucionalmente en quizás las labores más relevantes que tiene un gobierno, que es hacerse cargo de la seguridad y orden público. Bueno, dicho eso, el Seremi tiene las labores de seguridad y orden público, de dirigir a las policías, de diseñar la estrategia de seguridad, de dirigir también los consejos de seguridad que se desarrollen, y en ese sentido el delegado solamente va a tener atribuciones de seguridad relacionados con desórdenes públicos o bien de respecto a delitos en los que él pueda, previa instancia de la Seremi, accionar precisamente el accionar de las policías indirectamente a través de la Seremía de Seguridad, pero las labores de seguridad y orden público, las principales y las más relevantes, hoy día quedan radicadas en la Seremi de Seguridad. O sea, es ella justamente la que tiene entonces el orden directo para poder organizar el tema de la región. Complicado que entonces que no sea justamente ella la región, porque tiene que conocer cabalmente. Entonces, estamos hablando de una región grande, 36 comunas solamente acá en el continente, 2 comunas, ¿cierto? Isla de Pascua y Juan Fernández, son 38 comunas en la región completa. O sea, es dura la tarea y la responsabilidad que ella tiene. Ahora, yo creo que Yanino, el delegado, la irá a apoyar. Y ella también deriva en la responsabilidad provincial, porque así como está el encargado de seguridad regional, que es ella, en cada provincia, las gobernaciones o antiguas gobernaciones, las delegaciones, también tienen un encargado de seguridad nuevo, ¿cierto? Sí, eso
Yo te voy a ser muy sincero, porque yo lo pedí, se lo pedí al gobierno en la Comisión de Seguridad, en el Ministerio de Seguridad, cuando yo era presidente de la comisión. Porque yo les dije lo siguiente: ustedes van a nombrar un Ceremi. Se nos fue a negro. Se nos cortó la seguridad, ¿viste? Algo hicieron ahí. Ahí vamos a recuperar el contacto con Andrés Loston, ahí sí. Eso es los enanos. Coque, ahí sí. Son los enanos. Hay un- son Ahí. las flores. Son las flores que molestan. Ah, ya, que son pesadas. Por Dios, Andrés, qué tonto. Ya, bueno, sigamos con los delegados. Oye, bueno, entonces le dijimos al gobierno, yo le dije ahí, yo era presidente de la Comisión de Seguridad, porque la propuesta inicial del gobierno, Coque, era nombrar un Ceremi, pero sin más, o sea, solo un Ceremi para toda la región. Sin representante provincial. Sin representante. O sea, eso era la propuesta original. Entonces yo le dije al gobierno, mira, ¿sabes que a mí no me gustan los Ceremi, yo prefiero los delegados, pero si lo van a hacer y van a tener los votos para eso, tienen que tener una persona encargada de la seguridad de las provincias? Porque lo que pasa en Valparaíso es muy distinto a lo que pasa en la provincia de Petorca. ¿Y cómo se va a trasladar el Ceremi para allá? ¿Cómo se va a hacer cargo de toda una región si tiene que tomar decisiones en el momento, en el acto? Y además dirigir consejos, tener reuniones de coordinación. Tienes que tener una persona visible para la ciudadanía para poder, obviamente, tener una cercanía ciudadana, pero también respecto a lo que pasa con el fenómeno de la delincuencia en las distintas provincias de la región. Entonces, ahí se abrió la posibilidad de tener estos famosos encargados de seguridad al lado del delegado, y obviamente y es la figura que hoy día hay y que existe a propósito de esta ley, Coque, y que en el fondo es el representante del Ceremi en las provincias, muy parecido a lo que hacía el delegado, pero sin las funciones de seguridad y orden público. Ahora, sería muy interesante justamente en el trabajo y conocer, porque también usted decía que efectivamente en el gobierno de Gabriel Boric, en este gobierno, es donde las tasas de homicidio, por ejemplo, se dispararon. Pero también tenemos que reconocer que en este gobierno es donde se pone en práctica el Ministerio de la Seguridad. Sí. Ministerio que nos tiene bastante esperanzados, por lo menos la sensación de seguridad. Ahora, desde el minuto que comenzó a operar, ¿cierto? Al próximo año, a un año, sería muy interesante analizar las cifras, los KPI, las metas, justamente de cómo se fue estableciendo. Y ahí también en nuestra región conocer las cifras provinciales. O sea, saber, por ejemplo, cuántos homicidios hay en Quillota, cuántos homicidios hay en la provincia de los Andes, y ver después de un año si estas cifras suben o bajan, y si bajan, sí, conocer también qué se hizo, porque son experiencias a lo largo del país que se tienen que ir traspasando justamente. Así que, bueno, veamos cómo funciona. Sí, ahí, Coque, nosotros tenemos el STOP, que es el Sistema Táctico Operativo, sí, Policial de Carabineros, que nos sirve mucho para actualizar las cifras, considerando que el gobierno saca cifras, pero las saca en este centro observatorio, ¿no? Pero que reúne las distintas instituciones, pero muchas veces desfasado con el seguimiento y la transparencia que tienen que tener las cifras, la cual se actualiza con este STOP, y nos permiten ir viendo que particularmente acá en la región de Valparaíso, a pesar de tener el plan en calle sin violencia, a pesar de tener recursos importantes en materia de seguridad y proyectos de ley aprobados muy importantes, creemos que el principal problema, Coque, es un problema de gestión, de competencias, de gestión, de intensidad, de operativos, de liderazgo, a propósito de lo que ha ocurrido con la inseguridad en nuestro país y particularmente con el control de nuestras fronteras, Coque, donde ha ingresado el crimen transnacional. Yo quiero, Coque, señalarte obviamente la tragedia que ocurrió en los Andes a propósito de este empresario, el señor Campos, que fue empresario transportista, que fue secuestrado y después asesinado por robarle unas tarjetas bancarias por dos colombianos, tres extranjeros, entre ellos dos colombianos que estaban de manera ilegal en Chile, que traspasaron nuestras fronteras y que vivían tranquilamente en nuestro país, en la vía Alto Concagua. Además, en una zona que los vecinos me han dicho que se ha tornado muy, muy peligrosa en los Andes, y eso revela, Coque, que hay un problema con la irregularidad de la migración y en la entrada del crimen transnacional que no ha logrado durante este gobierno, y hay un problema histórico, pero que se ha intensificado respecto a el ingreso de bandas tremendamente peligrosas por las fronteras de nuestro país, y también obviamente el control de los puertos marítimos, que es muy relevante a propósito del ingreso y la salida de droga dentro de los puertos. Lamentablemente el mundo, Coque, donde más entra y sale droga en el mundo, y eso requiere obviamente que una estrategia muy distinta a la que se está implementando en estos últimos años, que lamentablemente ha incrementado los niveles no solamente de delincuencia, sino que también de violencia
desde el punto de vista de la criminalidad, que es cada vez más cruel, la que nos ha tocado ver en los últimos años, y eso obviamente que genera más victimización y índices de temor que están absolutamente disparados, Coque, en una región y en un país que lamentablemente desde hace algunos años a la fecha vive muy, muy inseguro en relación a lo que nos tocó a muchos vivir en nuestra infancia, Coque. Sí, lamentablemente lo que tú dices, Andrés, es muy cierto. Sí, siempre hay que tener mucho cuidado. Personalmente yo soy un agradecido de mucho migrante venezolano y colombiano que llegó a Chile, pero el migrante bueno. Ese migrante que vino a trabajar, que le vino a entregar además un nivel, sobre todo el venezolano, un nivel cultural mucho más grande, ¿cierto?, a nuestra clase trabajadora. Y hay muchos migrantes, mucha familia venezolana y colombiana que llega a Chile, haitiana también, ¿cierto?, que uno los ve esforzadamente trabajando. Pero lamentablemente también los sicarios y la violencia, el famoso Tren de Aragua, también viene de donde mismo. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa estimación, no estigmatizar. Y también hay un llamado, diputado, al mismo gobierno a tratar de poder poner una normativa más clara a estos mismos migrantes. O sea, no por ser un migrante hay que estigmatizar lo que es un delincuente, pero también tener claro que ellos tienen que tratar de tener su residencia bastante más clara. Yo creo que es un gran tema. Preocupa el alza de la violencia. Lo sucedido en los Andes se suma a lo que había pasado en Valparaíso también, con 3 colombianos que hacen la misma operación, que secuestran un auto, una familia. O sea, estamos hablando de hechos que uno, yo lo contaba el otro día, decía, pareciera un avance de una serie de Netflix. Y está pasando acá, está pasando en la región. Así que yo creo que son duras tareas. Oiga, lo felicito, va bien en la encuesta en su carrera al Senado, ¿ah? Sí. Vamos bien, esperamos mantener eso hasta el final. Sí, pero no hay que confiarse tanto en las encuestas, pero siempre trabajar como si fuéramos últimos, Coque. Bueno, ¿qué dice? ¿Sacan 3 en la derecha o sacan 2? Una carrera de largo aliento. Esperamos sacar 3, Coque. ¿Sí? Esperamos sacar 3. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Tenemos que tener una lista competitiva. En Chile Vamos. Republicanos va con su lista, pero nosotros tenemos que ocuparnos de lo que nosotros vamos, de la competencia interna que vamos a tener. Y en ese sentido yo siempre he sido partidario, Coque, de que la lista de Chile Vamos sea lo más competitiva posible, que no nos protejamos los cupos, y que gane obviamente el que hace una mejor carrera a la senatorial, pero sin cupos protegidos, porque eso finalmente puede repercutir en que saquemos un senador menos o un diputado menos. Yo creo que es importante la competencia, Coque, y en ese sentido espero obviamente que la lista de Chile Vamos logre reunir los mejores nombres para enfrentar la carrera de noviembre. ¿Y por qué me ponen a Carter en el apoyo? Mira, me pusieron a Carter en el apoyo. Si Carter viene Carter. ¿Va a venir Carter o no? ¿Nada se vio usted algo, no? No sabemos, Está como desapareció. Descendió hartos puestos en la encuesta. Hartos puestos en la encuesta nuestra de medios digitales. A ver, entonces, tenemos, la derecha usted dice que saca 3, ya tenemos un republicano, 2 Chile Vamos, por ahí va. Sí, eso sería un buen panorama para usted, nosotros. Claro, uno. ¿Y el otro? ¿Es un otro o una otra? ¿En qué cosa? Ahí no te entendí. En Chile Vamos. Un otre. ¿Un otre? No, ¿cómo? A ver. No. O sea, ¿Te gustaría? Sí, no sé, pero ¿qué dice? Uno puede ser. Si tuviésemos que elegir un senador para usted que lo acompañe, ¿Flores, Hoffman o Celi? Juéguese por uno. De los que tengan 2 compañeros más o uno. No. ¿Un compañero? Yo le digo, usted dice que salen 3 senadores de derecha, un republicano, ok, sí. Y 2 de Chile Vamos. Esos 2 de Chile Vamos, usted uno, falta uno. Hoffman, sí, claro. Flores o Celi, o Carter. ¿Tú crees lo que yo quiero o lo que va a pasar? No, lo que usted quiere, po. Andrés Celi. Mira, un punto. Absolutamente. Bueno. No me pierdo ni un segundo ahí. Inmediatamente. Oye, Coque, Inmediatamente en la sala, mire, después no me digan a mí el titular, pues inmediatamente en la sala está sacando el titular por hoy día. No. Oye, Coque, déjame pasar un aviso. Mira, se discuten ahora en la sala a las 10, se discute 3 proyectos muy importantes, pero yo quiero destacar uno en particular que es de mi autoría, que esperemos se vote hoy día, que es el que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para castigar más duramente a los adolescentes que cometen delitos graves y eliminar ciertos garantismos o permisividades que se dan en el sistema de responsabilidad penal que no permiten que los menores de edad que cometen delitos graves como asesinato, imagínate los delitos más graves de nuestro Código Penal,
terminan saliendo en libertad a los pocos meses. Sí. Establecemos un alza de pena, pero también porque tú sabías que entre 14 y 16 solamente cumplen máximo 5 años quienes cometen delitos tan violentos como matar, secuestrar, violar. Y esos delitos ellos van a una cárcel, los famosos cenames, ¿cierto? No van a una cárcel. Sí, tienen un centro de internación provisoria, sí, que obviamente que viene con todo un programa de acompañamiento para rehabilitación y reinserción, pero lo que está pasando hoy día es que la sensación de justicia no existe cuando los menores de edad cometen delitos violentos, porque a los pocos meses recuperan la libertad. sí. Y una familia que perdió un ser querido o una sociedad no puede tener estos índices de impunidad cuando los menores que son imputables entre 14 y 17 tienen un régimen tan distinto al de los adultos, aunque ni siquiera se les considera los antecedentes anteriores, con que tienen un sistema que es privilegiado y que ha profundizado la impunidad desde el punto de vista del castigo, de los encierros y también obviamente respecto a las permisividades que tiene este sistema, que permiten que no cumplan muchos meses privados de libertad después de cometer los delitos más atroces de los que te puedas imaginar, y eso lo buscamos cambiar y esperamos votarlo hoy día en general a favor. ¿Tendrán los votos? Bueno, mira, salió de la Comisión de Constitución aprobado en general, perdimos muchas normas, vamos a meter nuevamente indicaciones, pero sería un gran avance que se aprobara en general, Coque, en un proyecto que ha tenido mucha dificultad en avanzar porque el gobierno se ha opuesto tenazmente y muy duramente en las comisiones, conjuntamente con muchos parlamentarios del oficialismo. Vamos a estar pendientes justamente a este proyecto de ley que se discute y se vota durante esta jornada en el Congreso. Muchas gracias, diputado. Estamos en línea. Muchas gracias, Tico. Buenos días. Andrés Lonton, diputado de Renovación Nacional, analizando la contingencia nacional acá en Pura Noticia Matinal.